Forjado de las cenizas de la guerra en Ucrania, surge algo especial. Imparable, indestructible. Una máquina de metal como ninguna otra, que está siendo desarrollada no solo por Ucrania, sino también por uno de sus aliados más fuertes. Suecia está dejando su huella en la campaña de Ucrania contra Rusia y trabajará junto a Ucrania para dar vida a algo nuevo. Más. Este nuevo robot terrestre mantiene con vida a los soldados colocándolos en ataúdes y está llegando al campo de batalla. Se han hecho reuniones y firmado documentos. El MOL está por llegar y Joint Forces tienen los detalles. El 11 de junio, el medio informó que la empresa ucraniana IA Drones UA ha finalizado un acuerdo con la firma de defensa sueca Njord Technology AB. En el evento Eurosatory 2026 en París, que se llevó a cabo el 16 de junio, las dos empresas formalizaron un memorando de asociación estratégica, haciendo oficial un acuerdo que llevará el sistema robótico terrestre EMOL a Ucrania. Ese acuerdo no es simplemente que una empresa le compre a otra. Ucrania y Suecia colaborarán en la producción del EMOL, y lo que preocupa más a Putin, ambas empresas desarrollarán sistemas robóticos adicionales para el campo de batalla ucraniano. IA Drones UA explica más en un comunicado publicado el día de la firma. El dron terrestre MOL se desarrolló con experiencia de combate real y se mejora constantemente con la retroalimentación de usuarios militares. Junto con Njord Technology AB, planeamos establecer una producción conjunta de la plataforma EMOL en Suecia, lo que ampliará la capacidad de fabricación y acelerará la entrega de sistemas robóticos, dice la empresa. Esto es enorme para Ucrania. El nuevo acuerdo le da una vía directa para llevar grandes cantidades de uno de los robots más útiles y macabros jamás creados al frente. ¿Por qué decimos macabro? Lo entenderás mejor después, pero este robot es básicamente un ataúd sobre ruedas usado para evacuar soldados heridos del frente. Una cápsula se abre, el soldado entra y el ataúd rodante lo transporta a un lugar seguro para recibir tratamiento y sobrevivir heridas que podrían haber sido mortales. Ucrania lleva un ataúd que salva vidas a un campo de batalla donde mueren muchos soldados rusos. La ironía es clara. Este no es el primer acuerdo que escuchamos sobre la plataforma MOL. Aunque Suecia participa en la producción, el robot fue desarrollado y llevado al campo de batalla, primero por especialistas del primer batallón médico independiente de Ucrania. El gran desafío de Ucrania, durante las primeras semanas y meses de la existencia del MOL, fue lograr que un robot que claramente funcionaba se produjera en masa. La primera solución ayudó, pero no era un problema duradero. El MOL participó en una recaudación especial de fondos organizada por United 24 Media y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, que al 4 de junio ya había reunido $620,000 para plataformas robóticas y probablemente recaudarán más en los próximos meses. Ese dinero ayuda, pero el acuerdo de producción conjunta firmado entre IA Drones UA y Njord Technology es mucho más importante. Así que llegamos a la gran pregunta, ¿qué sabemos de la plataforma MOL? Explicaremos cómo funciona, ya que ya les dimos algo de información. Pravda informa lo básico. MOL es una plataforma multipropósito que puede usarse para evacuaciones de heridos, como ya mencionamos, o como una unidad de suministro que puede mantener el suministro de provisiones a través de las líneas del frente. La cápsula, similar a un ataúd integrada en el dron, puede usarse para transportar municiones, comida y otros suministros, mientras que el propio dron es capaz de enfrentar condiciones difíciles, incluido el paisaje cubierto de nieve de Ucrania, que se ve tan comúnmente durante el invierno. Militarny aporta más información, revelando que la primera versión del MOL surgió en mayo de 2025. En ese momento, el MOL podía viajar a velocidades de hasta 70 km por hora y fue diseñado para ser capaz de soportar daños mientras sigue avanzando y, lo más importante, proteger la carga dentro de la cápsula. El comandante del primer batallón médico independiente de Ucrania, conocido como Devi, explicó por qué el MOL es una máquina imparable e indestructible. Por ejemplo, tenemos ruedas especializadas. Después de que este vehículo fue alcanzado y dos ruedas se pincharon, se salieron. Pero el diseño está muy bien pensado. Aún así, pudimos regresar 10 kilómetros sin problema. Por lo tanto, incluso las ruedas pinchadas no son un obstáculo para su regreso. Ucrania posee un robot terrestre casi invencible. El nuevo acuerdo con Suecia hará que muchos MOLs lleguen pronto al campo de batalla. Hablemos de este tema del ataúd por un minuto. En un video que muestra el MOL, UA2V English nos mostró exactamente cómo funciona la interesante cápsula del MOL. Se describió un compartimento similar a un ataúd como el primero para plataformas terrestres no tripuladas, ya que la mayoría usa algo más parecido a una camilla colocada sobre las ruedas. Ese tipo de solución funciona lo suficientemente bien cuando hay poco riesgo,
Sin embargo, deja expuesto lo que se está transportando. Los impactos directos son problemáticos, pero incluso los indirectos pueden provocar que la carga o personas caigan y no suban de nuevo a la plataforma. La cápsula similar a un ataúd lo cambia todo. Envuelve a quien o lo que se transporta en una carcasa resistente que protege contra explosiones y fragmentos metálicos. Pero el interior refuerza la analogía. Hay camillas suaves con correas para asegurar lo transportado. Ojalá nunca se tengan que usar esas correas en un ataúd real, aunque podrían servir en un apocalipsis zombie. Nos estamos desviando del tema. El video de UATV también nos da una idea de cómo funciona el MOL en la práctica. Oculto por un panel hay un sistema de control que se utiliza para encender el dron. Después de eso, todo se maneja usando un control remoto que se parece mucho al tipo de sistema que tienes con un auto a control remoto. Se utiliza un par de pequeñas palancas para manejar la dirección. El MOL cuenta con modo estacionamiento, bloqueo de ruedas, reversa y puede ir despacio o rápido. Ese control es vital. Ucrania no quiere que un robot diseñado para salvar soldados se mueva tan rápido que cause un accidente. El soldado que aparece en el video de UATV explica que lleva solo unos meses operando el robot en la unidad y ya aprendió todo lo necesario. Eso es bueno. Menos tiempo de aprendizaje permite a los operadores llevar el MOL al campo de batalla más rápido y salvar vidas. El MOL también tiene una arquitectura modular, lo que significa que hay mucho margen para adaptarlo a misiones específicas cuando sea necesario. Además, las ruedas robustas que se usan para la plataforma aseguran que pueda desplazarse por la mayoría de los tipos de terreno. Pero quizá lo más importante para Ucrania es el dinero. Aunque el MOL es impresionante, su construcción es sorprendentemente barata. Un solo MOL cuesta entre $22 y $33,000 dependiendo del tipo de sistema de comunicación que use el robot, informa Pravda. Para contexto, The Guardian informa que Ucrania subió el salario mensual promedio de un soldado en el frente a $7,000, sumando $84,000 al año. Con ese dinero, Ucrania podría comprar 2 o 3 MOLs para sustituir soldados en tareas médicas y logísticas en el frente. Aún se requerirán soldados en el frente para combatir, pero cuantas más tropas pueda sustituir Ucrania con robots, mejor. Y hay más. Además de la cápsula tipo ataúd, el MOL tiene varias ventajas frente a otros sistemas robóticos terrestres que Ucrania ya usa. Quizás recuerdes que antes mencionamos que el MOL alcanza hasta 70 km por hora. Eso es muy rápido para un robot terrestre, y tienes razón. UATV informa que la mayoría de los robots terrestres solo llegan a 35 km por hora por usar motores eléctricos. MOL es distinto. Su motor de combustión interna brinda más potencia y mayor velocidad. En situaciones críticas, un robot que duplica la velocidad de las opciones disponibles puede hacer la diferencia. Este tipo de configuración muestra ventajas durante los inviernos duros de Ucrania. El frío y la escarcha pueden hacer que las baterías se descarguen más rápido, informa UATV. Eso implica menos velocidad y menor distancia recorrida por el robot. El MOL y su motor de combustión interna no tienen ese problema. Con combustible en el tanque, el clima no detendrá al MOL. Para un soldado herido y congelado, esa diferencia clave entre el MOL y otros robots terrestres es enorme. Mencionamos el aspecto modular del MOL. La parte trasera del robot tiene una conexión de fibra óptica, lo que indica que se ha probado la fibra óptica. UATV revela que lo han intentado, pero las pruebas fallaron porque los cables de fibra óptica pueden soltarse cuando un robot atraviesa el tipo de terreno que el MOL tiene que afrontar. Esta idea podría retomarse cuando Ucrania tenga rollos con la longitud y resistencia adecuadas para hacerla viable. Hasta ahora, todo esto es muy impresionante. Con el MOL, Ucrania tiene un dron terrestre que salva vidas al llevar un ataúd a los soldados heridos. Es modular, multipropósito y tras el nuevo acuerdo entre Ucrania y Suecia, pronto será producido en masa. Como dijimos al inicio, el MOL fue forjado de las cenizas de la guerra en Ucrania para ser casi indestructible. No era exageración. El MOL ya fue probado en batalla y demostró su resistencia. Pero antes de explicar más, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Hay mucho más de esto, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ningún video. Te llevamos de regreso a noviembre de 2025. Ese mes, el primer batallón médico independiente de Ucrania fue llamado y desplegó el MOL. Todavía poco conocido en ese momento, el robot terrestre enfrentó una tarea difícil. The Insider indican que un soldado resultó herido en el campo de batalla, pero no se trataba de una herida cualquiera. Ese soldado sobrevivió 33 días gracias a los médicos de campo, pero el tiempo se agotaba. Ucrania ya había intentado evacuar con robots terrestres en varias ocasiones. 6 robots intentaron llegar al soldado herido, pero fueron destruidos.
ante la situación desesperada, llamaron al MOL al campo de batalla. El nuevo dron de Ucrania viajó lejos y al acercarse al asentamiento ocupado por Rusia, donde estaba el soldado herido, casi ocurre una tragedia. El MOL pisó una mina antipersonal que explotó. Para otros robots terrestres eso sería el final, y Rusia habría sumado un séptimo intento de evacuación detenido. Pero el MOL siguió avanzando. Aún con la rueda dañada, llegó hasta el soldado ucraniano herido. La cápsula tipo ataúd se abrió, el soldado fue colocado dentro y el MOL emprendió su viaje de regreso, con todo y la rueda dañada. En un mundo perfecto, esto sería el fin de los desafíos y el MOL volvería sin problemas. Sin embargo, los campos de batalla de Ucrania distan de ser perfectos. Durante el regreso, el MOL fue atacado por drones. Rusia sabía lo que transportaba y quería evitar que el soldado herido sobreviviera. Uno a uno, los drones atacaron, pero no pudieron detener al MOL. Y lo más importante, no lograron penetrar la cápsula increíblemente resistente que protegía al soldado herido. El MOL sobrevivió, y después de un agotador viaje de 64 kilómetros, 37 de ellos recorridos con una rueda dañada, el MOL logró regresar a la base. Este rescate demuestra que el MOL es más que competente. Es invencible. Rusia usó todos sus recursos contra el robot, pero no logró evitar que el MOL cumpliera su objetivo. Pravda reveló que el acero blindado de la cápsula tipo ataúd salvó al soldado en noviembre de 2025 y que las ruedas de mini-tractor del robot le permitieron sobrevivir a la mina. La rueda dañada se guarda en el puesto de control del primer batallón médico independiente como recuerdo de la fuerza de la nueva máquina de Ucrania. Desde entonces se han hecho más misiones con el MOL. En esta historia vemos por qué la firma del acuerdo entre IA Drones UA y Endure Technology es tan importante. El MOL está probado en combate, ha demostrado salvar vidas y ahora llegará a Ucrania en mayor cantidad que nunca antes. Pero lo que realmente estamos viendo con este nuevo acuerdo es una muestra de un movimiento mucho más amplio que está ocurriendo en el ejército de Ucrania en este momento. Los robots terrestres son considerados el futuro en las líneas del frente por varias razones. Este acuerdo demuestra cómo Ucrania acelera el auge de los robots en su lucha contra Rusia. La clave de MOL y otras plataformas robóticas terrestres es reducir los riesgos para los soldados ucranianos de primera línea, en especial quienes brindan atención médica o gestionan la logística. En el caso de los primeros, Ucrania ya no tiene que arriesgar a un equipo de evacuación saliendo al frente usando vehículos y, en algunos casos, helicópteros. Esos equipos suelen ser 4 personas que deben ponerse en la línea de fuego rusa para rescatar a un soldado herido del frente. El MOL lo opera un equipo de 6 personas, sin necesidad de ir al frente. Atacar un equipo de evacuación solo causa más heridos y muertes, pero atacar un MOL, como viste, apenas afecta. Si ampliamos la mirada a todas las plataformas robóticas, los robots terrestres de Ucrania ya están salvando una cantidad inmensa de vidas, tanto directamente como manteniendo a los soldados alejados del frente. El Instituto de Guerra Moderna en West Point señaló en marzo que el Estado Mayor de Ucrania cree que el uso de robots terrestres ha reducido las bajas de personal hasta en un 30% desde que fueron introducidos en el ejército. Para un país que ha soportado más de 4 años de guerra y probablemente entre 500.000 y 600.000 bajas, esa reducción es enorme. La presencia de robots terrestres permite que los soldados sobrevivan más y mantiene fuertes las defensas de Ucrania. Ucrania reconoce los beneficios y ha incrementado gradualmente el uso de robots terrestres desde 2024. El Instituto de Guerra Moderna informa que Ucrania fabricó unas 2.000 de estas máquinas en 2024. Para finales de 2025, la producción anual había aumentado a 15.000. Y según el Insider, Ucrania planea haber contratado 25.000 sistemas robóticos terrestres para finales de la primera mitad de 2026, lo que sugiere que apunta a alcanzar un total de alrededor de 50.000 para finales del año nomination. Este programa de producción acelerada ha dado frutos. Para finales de 2025, robots terrestres hacían cerca del 90% de las operaciones logísticas en las ciudades disputadas de Pokrovsk y Mykolaiv. Para 2026, Ucrania ha apostado todo por este tipo de plataformas. En un informe del 13 de junio, METS afirmó que Ucrania ha desplegado 1.028 complejos de robots terrestres en el frente en 2026, responsables de unas 50.000 misiones hasta ahora. Cada una de esas misiones antes habría puesto en riesgo a un soldado. Ucrania estandarizó 60 robots terrestres solo en 2026 según el medio, lo que indica que ya tiene procesos para producir en masa más que solo el MOL.
Euromaidan Press informa que ahora 100 empresas desarrollan robots terrestres en Ucrania. Había exactamente 0 empresas haciendo este tipo de trabajo cuando Rusia lanzó su invasión. Un ejército de robots terrestres llega a Ucrania. El MOL destaca como uno de los más impresionantes. El crecimiento en la producción y despliegue de robots terrestres se muestra en que más unidades aprenden a usar estos equipos. El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que ahora 230 unidades usan robots terrestres, antes eran 117. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió mayor coordinación entre el gobierno y la industria para aumentar la producción de robots terrestres. Todos deben entender que se trata de salvar vidas, declara Zelensky. En el MOL, Ucrania tiene un robot especializado precisamente en eso, y de más de una forma. Y así volvemos al MOL. Es fácil reducir este nuevo robot terrestre a un ataúd sobre ruedas que se utiliza para salvar vidas, pero es mucho más que eso. Este robot muestra por qué Ucrania ha sido difícil de vencer para Rusia en 4 años. La constante innovación enfocada en resolver problemas reales en el campo de batalla ha hecho de Ucrania una de las fuerzas de combate más letales del mundo. Robots como el MOL existen para que esa letalidad dure más tiempo. Y mientras se seca la tinta de otro nuevo contrato con un socio europeo, el MOL también puede ser un monumento a las alianzas que Ucrania ha construido tras la invasión rusa. Ucrania y Suecia han creado algo indestructible. No solo el MOL es imparable, la alianza entre estas dos naciones perdurará. Para Putin, hombre que prospera sembrando caos y división, la unidad de este nuevo acuerdo es como una daga al corazón. El MOL viene. Y ya sabemos que las minas y los drones no pueden detenerlo. Aunque hemos puesto gran parte del enfoque de este video en el MOL y la utilidad de los robots terrestres cuando se trata de salvar vidas, los robots de Ucrania pueden hacer mucho más. No solo salvan vidas y transportan suministros, algunos están hechos para matar. En enero, una unidad ucraniana transformó un robot terrestre en arma contra las fuerzas rusas. Combina ese robot con 12 minas antitanque y listo, acabas con una unidad rusa. Conoce más sobre el incidente y el futuro que anticipa en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestros análisis sobre acuerdos e innovaciones de Ucrania en robótica terrestre. Gracias por vernos.